Entonces vamos con Gálatas 2:20. Dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Versículo 21. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Entonces vamos a este versículo 21. No desecho la gracia de Dios, pues por la ley, si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí la Biblia? Nos está diciendo la palabra de Dios, que la gracia solamente viene cuando nosotros abandonamos la ley, cuando nosotros dejamos la ley, cuando nosotros no volvemos a los rudimentos de la ley ni de la doctrina del Antiguo Testamento, sino cuando comenzamos a vivir lo que Dios le entregó al apóstol Pablo, el evangelio de Jesucristo que se lo entregó y que está escrito en el Nuevo Testamento y que es para nosotros los gentiles. Y es algo aquí tremendo que tienes que aprenderlo y tienes que poder tienes que saberlo en tu corazón. Y es que tú no eres un judío, tú eres un gentil. Somos gentiles. Nosotros no nacimos ni somos del pueblo de Israel. Nosotros somos de un pueblo diferente. Por eso el Señor Jesucristo vino a llamar a los gentiles, o sea, a nosotros, a sacarnos de allá de ese lugar. Y la Biblia dice que la ley se acabó en Cristo. El fin de la ley es Cristo. Pero ¿qué es lo que nos enseñan en este momento? ¿O qué nos enseñaron? ¿O qué aprendí yo y qué aprendimos todos? Aprendimos ley. ¿Por qué? Porque desafortunadamente el sistema religioso nos enseñó algo que venía de la Iglesia Católica, ya algo tradicional. Y aún la doctrina evangélica, protestantes, todos trajimos de la Iglesia Católica la mayoría de las doctrinas. Lo único que se cambió un poco fue que no se adoraba a María ni a los santos, y que ya no decimos hola hermano ni nada, sino Dios te bendiga y cosas de esas. Pero todo lo hemos traído. Pero ahora ellos están cambiando. Ahora ellos están cambiando y están dejando a un lado las imágenes y se están pareciendo cada día más a los pentecostales, y vemos iglesias carismáticas por todo lugar. Entonces, ¿qué diferencia hay de que yo esté en una iglesia cristiana o en una iglesia carismática? Ninguna. Pero ¿cuál es la diferencia que tiene que haber? Que tú tienes que vivir es por la gracia de Dios, por el regalo de Dios, por la doctrina que el Señor nos entregó. Voy a hacer un recuento aquí rápido para los hermanos que vienen de pronto. No quiero que se van a confundir, entonces necesito entregar esto antes de continuar. Primero, vuelvo otra vez, esto lo tengo que repetir muchas veces por causa de los hermanos. Hagamos de cuenta que esta es la cruz. Aquí este púlpito es la cruz de Cristo. Pongamos que acá se llama Antiguo Testamento y acá se llama Nuevo Testamento. Cuando Cristo muere, comienza el Nuevo Testamento. Antes de Cristo morir, Cristo estaba ¿en dónde? En el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque Él vino a cumplir la ley. Él vino a ser siervo de la ley, nos dicen Romanos. Él vino a ser parte de la ley. Él vino a vivir la ley. Jesús no vino como en la gracia. Él vino en la ley. Él vino, y todo lo que los profetas dijeron, todo lo que se hizo en el Antiguo Testamento, lo vivió Jesús. Pero Él murió y resucitó.
Entonces, cuando resucitó, hubo un cambio de pacto. Ya no, ese pacto anterior ya no tiene validez, por eso se llama Antiguo Testamento. Y continuó otro pacto que se llama el pacto nuevo, el pacto de la gracia, el pacto del amor. Pero ¿qué sucedió? Que, como le explicaba yo una vez a un hermano de México, le dije: hermano, así cuando tú vienes del rancho y vienes a pasar la frontera, pasas la frontera, pero ¿qué es lo que sucede después? No te volviste americano, ni comenzaste a hablar inglés, ni comenzaste a comer hamburguesas inmediatamente, sino que ¿qué pasó? Al principio empezó a balbucear el inglés, pero seguía comiendo tortillas, seguía comiendo ¿qué más? Bueno, todas las cosas que teníamos en nuestros países. Aún en la medicina, ¿cuántos de nosotros mandamos a nuestros tíos cuando vienen de los países: tráeme una pastilla de allá porque las pastillas de allá son mejores? Aunque la medicina diga hecho en Estados Unidos, lo llevaron allá y allá nos acostumbramos y después queremos que venga de allá. ¿Por qué? Porque venimos y estamos todavía y no hemos cambiado. Pero ¿qué pasa con los muchachos que nacieron acá? ¿O qué pasa con los que vinieron jóvenes y ya dejaron todo eso? Ellos ya no se vuelven a acordar de las tortillas. Ellos no se vuelven a acordar, ni siquiera saben los nombres de las cosas de allá. Ellos están viviendo en la dimensión de los Estados Unidos. Entonces eso pasó exactamente con Cristo Jesús. Cristo Jesús vino y cumplió la ley. Pero ¿qué pasó? El apóstol Pedro, el apóstol Juan, el apóstol Santiago, ellos vivieron con Jesús, caminaron con Jesús, y ellos no entendieron el pacto de la gracia. No lo entendieron porque a ellos les sorprendió la muerte de Jesús, hasta el punto que cuando Cristo Jesús murió, cada uno agarró para un lugar. Pedro se fue a pescar, otros dos se fueron para Emaús, y ellos decían: nuestro maestro murió, ¿qué va a pasar? Tuvo que Jesús regresar en cuerpo glorioso y decirles: mira, aquí están mis manos, mételas. Él le dijo a Tomás, le dijo: mete aquí tu mano en mi costado y no seas incrédulo. Y en ese momento fue cuando ellos reconocieron que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. Pero la gracia ellos no la conocieron. Entonces comienza un lapso en que todo lo que se hacía era del Antiguo Testamento, todo, porque ellos no lo conocían. Dios escoge a un hombre llamado Pablo y le dice: Pablo, ahora yo te he escogido a ti. Ahora, Pablo, te voy a llevar al tercer cielo. Al único que llevó al tercer cielo fue al apóstol Pablo, a nadie más llevó, y le enseñó la doctrina y le dijo: mira, ahora la doctrina es esta. Y hubo una pelea tremenda. Gálatas 2, ustedes lo pueden leer, una pelea tremenda entre Pablo y Pedro. Y Pablo le dice a Pedro, le dice: Pedro, tú eres de condenar, porque lo que tú estás enseñando es malo. Ya tú no estás enseñando lo que Cristo Jesús nos enseñó. Gálatas 2 nos explica todo eso. Entonces ya se separan, hay problemas, y Pablo comienza a predicar el evangelio. Ya cuando viene Pedro a escribir la segunda epístola de Pedro, dice: a nuestro hermano Pablo, que es sabio, que es poderoso, que conoce la gracia, a él vamos a seguir. ¿Por qué? Porque Cristo se le presentó al apóstol Pablo. Él no se le presentó a ninguno de ellos a revelarle la doctrina. En la Biblia no dice, en ninguna parte de la Biblia dice que Jesucristo le reveló la doctrina o el evangelio a alguno de los apóstoles. Al único que se lo presentó fue al apóstol Pablo. Por eso es que hubo una confusión. Pero ¿qué pasó? Cuando llegaron ese momento tan difícil en Roma y muere el apóstol Pablo y muere el apóstol Pedro, los seguidores del apóstol Pedro, del apóstol Santiago, fundaron la famosa Iglesia Católica, Apostólica y Romana, con todas las tradiciones que venían de la ley.
Y por eso es que nosotros podemos ver que los curas en la Iglesia Católica usan la misma vestimenta que usaban los sacerdotes en el Antiguo Testamento. Todas las cosas que se hicieron, todo lo que se hace, la misa, lo que llamamos la misa, es una burda imitación de lo que era el culto a Jehová en el Antiguo Testamento. Todo esto sucedió y todo esto vino. ¿Qué pasa después? Pasan 1400 años, nadie se había dado cuenta de que estaba la gracia, hasta que un hombre de pronto se le alumbra una chispa no más pequeñita, y ese hombre se llamaba Martín Lutero, y en el año 1500 viene y hace la famosa reforma y se declaran los protestantes del mundo. Después vienen los protestantes, cada uno con diferentes doctrinas. Se vinieron para Estados Unidos. En Estados Unidos se formaron las iglesias bautistas, como esta, la iglesia de los luteranos, la iglesia de los presbiterianos. Se formaron diferentes iglesias. Y nosotros, un día llegaron los hermanos puertorriqueños, los que estábamos en nuestros países, porque ellos eran los únicos que hablaban español y tenían un pasaporte azul y podían viajar por el mundo, y algunos americanos, y nos llevaron el evangelio a esos lugares. Otros apenas vinimos y los conocimos acá. Pero ¿qué pasó? Todos hemos conocido el evangelio que nos han enseñado los hombres, pero no el evangelio que está escrito en la Biblia. Por eso es que yo los llamo a ustedes hermanos, y por eso es el cambio que tenemos que tener, que nosotros tenemos que escudriñar las Sagradas Escrituras, hablar de las Sagradas Escrituras, entender las Sagradas Escrituras, no doctrinas de hombres. Eso es lo que estamos cansados. Por eso el año pasado, cuando el Señor me cambió totalmente y me dijo: es la hora, te voy a revolucionar, yo creí que estaba volviéndome loco. Y yo dije: Señor, ¿cómo es posible si yo he aprendido todo esto? Fui a la universidad, aprendí una cosa, hice un máster, un posgrado, aprendí otra cosa, estuve en los congresos, estuve en todo lugar, había aprendido de todo, y ahora tú me vas a cambiar. Y me dijo: sí, porque lo que has aprendido es doctrina de hombres. Ahora vas a tomar la Biblia y vas a explicar lo que dice la Biblia. Por eso, si tú vienes a esta iglesia, tú vas a tener que trabajar un poquito. Y ustedes lo saben muy bien lo que está pasando. Ya tuvimos la primer promoción de hermanos en la gracia. La tuvimos, la primera promoción, la semana pasada. Ayer, el domingo pasado, se dieron los diplomas. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha llamado a un cambio. No podemos seguir viviendo bajo los rudimentos del hombre, de lo que el hombre nos ha enseñado, sino que ahora tenemos que vivir bajo la gloria de Dios, porque nosotros tenemos que reinar en vida. Tenemos que reinar mientras que estemos aquí en la tierra. Entonces muchos han desechado la gracia. Por eso este versículo dice: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Ahora, ¿qué es la gracia? Porque todos dicen: bueno, sí, la gracia es el regalo que Dios nos entregó para que reinemos en vida. Y aquí es donde viene el problema, porque no estamos acostumbrados a reinar en vida. Estamos todo el tiempo aterrorizados, temerosos. ¿De qué estás temeroso? Viste una película y de pronto era pasar: uy, el diablo me va a llevar. Ya vino el temor. Fuiste, de pronto una hermana se vistió de una manera diferente y la otra le dice: oh, hija del diablo. ¿Sí me entiende? Entonces nos tienen aterrorizados. Pero el apóstol Pablo viene y nos enseña algo mucho más grande: que ya nosotros no vivimos en la carne, porque la carne para nada aprovecha. Ahora vivimos en la gracia y el poder del Espíritu Santo que mora dentro de nosotros, si es que mora dentro de nosotros. Entonces Pablo dice: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces, si Cristo vive en mí, ¿por qué vivo aterrorizado? ¿Por qué vivo atemorizado?
Yo les he explicado muchas veces qué fue lo que nos enseñaron. No, es que el diablo te va a presionar, es que el diablo te va a acusar, es que el diablo te está haciendo algo. ¿Y qué nos dice Colosenses? Que el Señor nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Nos trasladó, ¿se acuerdan? Colosenses 2:13 creo que dice, nos trasladó. ¿Qué es trasladar? Que nos tomó y nos puso en un bus, en un avión, lo que hubiera sido, y nos llevó de allá, del reino de las tinieblas al reino de Jesús. Ahora yo estoy en el reino de Cristo Jesús, estoy sentado en lugares celestiales. El Señor me bendijo, el Señor me prosperó, y eso es lo que cantamos y eso es lo que decimos siempre: el Señor me bendijo, el Señor me prosperó. Pero llegamos y escuchamos doctrinas de demonios, y viene un pastor, un líder, cualquier persona, y te dice: el diablo te va a llevar. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario no sirvió para nada. O sea, Cristo no me trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. ¿O es que el diablo tiene más poder que Jesús? Si el diablo tiene poder de sacarme de la vida de Cristo Jesús, entonces el diablo sería el rey. Pero yo declaro que Jesucristo es nuestro Señor. ¿Sí me entienden, hermanos? Eso es conocer la verdad. Conocer la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y por eso el apóstol Pablo dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ok. Vamos a Gálatas 5:4. Para los que todavía siguen diciendo: tengo que seguir la ley. ¿Qué es la ley? Y aquí tengo que hablar un poquito de la ley, pero vamos a leer el versículo. De Cristo os desligasteis. ¿Qué es desligarse de Cristo? Es separarse, ¿verdad? Quitarse, separarse de Cristo. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Si yo estoy aquí y me caigo, ¿de dónde me caigo? Del púlpito. Pero si yo me caigo de no creer en la palabra de Dios, ¿de qué me caigo? De la gracia. ¿Y cómo me caigo de la gracia? Cuando yo comienzo a vivir por la ley. ¿Y qué es la ley? Y aquí viene la palabra, ¿qué es la ley? 613 leyes que le enseñó el Señor, que se las entregó a Moisés. 613 leyes, incluidos los 10 mandamientos. ¿Y cuáles son esas 613 leyes? Todo lo que nos dice el Antiguo Testamento. ¿Qué es? Que la mujer no se vista, que la mujer no use ropa de... Eso es ley. Que no se haga esto, que no haga lo otro. Todos para la carne. Todo eso es para la carne. Eso es ley. Nosotros en Cristo Jesús, los que estamos en Cristo Jesús, ya no tenemos necesidad de vivir bajo eso. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que nos enseña a vestir. El Espíritu Santo es el que nos enseña a vivir. El Espíritu Santo es el que nos enseña a andar. Ya no tenemos necesidad de ley. Entonces ya la ley no tiene poder sobre nosotros. Entonces, ¿qué quiere decir justificarse por la ley? Hacer todo lo que el hombre pueda hacer para salvarse. El Señor Jesús vino a cumplir la ley, pero Él acabó con la ley. Pastor, ¿y dónde está eso? Romanos 10:4. Está haciendo calor, ¿verdad? Por eso es que a mí me han dado muy duro por esto. No por el calor, sino por estos versículos. Romanos 10:4 dice: porque el fin de la ley es el fin. Oye, yo creo que nosotros sabemos español, ¿verdad? Y el fin es el fin. Yo no creo que el fin sea un tal vez, un posible. Fin es fin. Lo que se acabó, se acabó. El fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Ahora, cuando habla aquí del que cree, no está hablando
del que va a creer, sino que el que ya está creyendo, o sea, a los predestinados, a los que el Señor escogió desde antes de la fundación del mundo. Esos somos los que creemos. Entonces, tal vez, hermano, tal vez alguna persona diga: yo no sigo los ritos de Moisés, sino los de Jesús. ¿Y eso lo escuchamos o no? Ahí escucho los amenes, porque es cierto. No, yo no sigo a Moisés, yo sigo a Jesús de Nazaret. Pero ¿qué pasó? ¿Qué diferencia hubo entre Jesús y Moisés? No hubo ninguna diferencia. Jesús en su carne vivió como vivió Moisés. En su carne Él hizo cosas que podía hacer. Él ayunó o no. Jesús oró o no. Jesús echó fuera demonios. Jesús, ¿qué más hizo? Milagros. ¿Qué más hizo Jesús? Sanó los enfermos. ¿Cuántas cosas, cuántos prodigios y señales hizo Jesús? Cientos. ¿Qué hizo Moisés? Y si nos vamos a Moisés, Moisés también hizo lo mismo. Él llegó y tomó, obviamente que Jesús es Dios, pero Él no usó sus prerrogativas de Dios. Por eso vamos aquí es a Jesús en la carne. Tenemos que separar Jesús en la carne a Jesús el resucitado, al que vivía dentro de Él. Por eso dice en no sé, me parece segunda de Timoteo 3:16, porque grande es el misterio de la piedad. ¿Se acuerdan de ese versículo? Dios fue hecho carne. Dios fue hecho carne. O sea que Dios estaba en Cristo. El cuerpo que usó Jesús fue el vehículo que usó el Padre para venir aquí a la tierra, porque Él no se podía presentar en nosotros como un fantasma, ni como el fuego como se le presentó en el Antiguo Testamento, ni como una columna, ni como una nube. Él quería presentarse como nosotros. Entonces, Jesús vino a seguir los ritos de Moisés, pero Jesús murió. Cuando Jesús murió, ¿por qué murió? Porque tenía que destruir al cuerpo de pecado. Si no, no hubiera necesidad de que Él hubiera muerto. Él tenía que destruir el cuerpo de pecado, y ese cuerpo de pecado ahora era transformado en un cuerpo glorioso, un cuerpo resucitado. Ahora nosotros, cuando el apóstol Pablo viene y nos dice que nosotros dejemos atrás los rudimentos de la doctrina de Cristo, nos está diciendo: porque ya esos rudimentos no te sirven. Ahora ustedes tienen que ir a la perfección. Ahora ustedes tienen que seguir al que reina y vive por los siglos, no al que vino en la carne, sino a Él mismo, pero ya transformado y cambiado. Vamos adelante. Romanos 15:8. Pastor, ¿dónde dice que Jesús vino a ¿cómo es que tenemos que Jesús vino a seguir los ritos de Moisés? Vamos a ir a Romanos 15:8. Yo le digo, todo es bíblico, versículo tras versículo. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo. ¿Se sabe lo que es la palabra siervo, no? A servir. Siervo de la circuncisión. Bueno, y ahí está otro punto. Para mostrar la verdad de Dios y para confirmar las promesas hechas a los padres. Porque Jesús vino a ser siervo de la circuncisión. Entonces aquí viene un punto, y es: ¿qué es la circuncisión? Entonces todos que hemos creído, y es lógico, de que la circuncisión es cuando le quitan el prepucio al hombre. Pero eso es la señal de lo que significa la circuncisión, porque la circuncisión se le hizo solamente al pueblo judío, al pueblo de Israel. Al pueblo gentil no se le entregaron las 613 leyes.
Entonces mi pregunta es, si el Señor Jesús no le entregó al pueblo gentil las 613 leyes, se las entregó al pueblo judío, y nosotros nacimos después de la cruz, ¿por qué seguimos las leyes de Moisés? ¿Por qué venimos a vivir bajo las leyes de Moisés? Porque los hombres nos han dicho que vivamos bajo esas leyes, pero nos han negado la gracia de Dios, el regalo de Cristo, lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Él no vino para esclavizarnos, Él no vino para que tú siguieras en esclavitud, Él vino para que fuésemos libres, y tú tienes que vivir en libertad, en reposo absoluto. ¿Sabe que la mayoría de las enfermedades, de los dolores, de todos los problemas ha sido por causa de la ley? La Biblia lo dice. Vamos a seguir. Cuando el Señor Jesús murió, Él dijo que no nos dejaría huérfanos. Él dijo que nos daría ¿a quién? Al Consolador, al Espíritu Santo, para que nos enseñara la verdad. ¿Por qué dijo Él que nos iba a enviar el Espíritu Santo? Porque Él no nos enseñó la verdad total. Él vino y nos dio unos cuantos brochazos. Nos enseñó parábolas, y aún las parábolas ni siquiera eran para las personas, para el mundo entero. Las parábolas eran solamente para los apóstoles. Cuando ellos le preguntaron: Señor, ¿y por qué predicas en parábolas? Y dice: para que no entiendan y se conviertan, y yo tenga que perdonarlos. Porque Él venía solamente a darles un pedacito. Pero Él después toma al apóstol Pablo y le dice: Pablo, ahora yo te estoy entregando el evangelio para que tú lo enseñes al pueblo. Entonces el Espíritu Santo nos enseña por medio del apóstol. Porque alguien dirá: bueno, mire, hermanos, otro de los problemas número uno, y aquí quiero que lo entendamos. En este momento se han formado cientos de iglesias. ¿Y qué pasa con un pastor? O con un apóstol o con un predicador. Dicen esto: yo estoy lleno del Espíritu Santo, por lo tanto lo que yo diga es cierto porque el Espíritu Santo me lo reveló a mí. El Espíritu Santo no va a venirnos a revelar cosas nuevas, sino lo que está escrito. Lo que está escrito. Lo que está escrito. El Espíritu Santo no viene a decirnos: mira. Pero la gente se inventa de todo porque quieren sobresalir, quieren tener un nombre. Llámeme en apóstol, llámeme en fulano, llámeme en sutano, llámeme de tal manera. Traigan los diezmos, traigan las ofrendas, llénenme porque yo soy un gran hombre. Y resulta que en nosotros no existe gran hombre. Todos somos iguales, no existe uno superior a otro. No importa, desde el menor hasta el mayor, todos somos iguales. El único poderoso se llama Jesucristo. Entonces, ¿y dónde está todo eso, pastor? Gálatas 1:11. Ojalá que traigan libritos por ahí, cuadernitos, y van escribiendo los versículos, porque esto es más una enseñanza que prédicas. Gálatas 1:11 dice y 12: mas os hago saber, hermanos, está hablando el apóstol Pablo, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de ¿quién? No lo aprendí de hombre alguno. El evangelio de Pablo. Entonces, ¿por qué lo desechamos? ¿Por qué no lo han desechado? ¿Por qué? Si es el evangelio que nos lo reveló el Señor Jesucristo. Ningún apóstol, ningún hombre de la Biblia puede decir que Jesucristo le reveló. El que más se acercó se llamó Juan, que dijo: un ángel del cielo me reveló. Pero no dice Jesucristo. El único que pudo decir: Jesucristo me llevó al tercer cielo, Jesucristo me reveló, fue el apóstol Pablo. Mire lo que nos dice Gálatas 1:7 al 9. Dice: no que haya otro, está hablando de Jesús, no que haya otro Jesús, sino que hay algunos que os perturban, perdón, que no hay, está hablando del evangelio. No que haya otro, sino que algunos
que os perturban y quieren pervertir el evangelio ¿de quién? De Cristo. Más si aún nosotros, imagínense el apóstol Pablo diciendo esto, si yo mismo, mire cómo dice, hermanos, pónganme bien orejitas a estos versículos porque son el que da el evangelio, el que enseñó el evangelio, ahora dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Anatema qué es? Maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, ¿sea qué? Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo el Señor acá? Que tenemos que tener cuidado. Hermanos, tengamos cuidado. Es muy fácil desligarnos. Es muy fácil desechar la gracia. Es muy fácil salirnos del verdadero evangelio. ¿Por qué? Porque hay hombres que emocionan. Hermanos, hay hombres que emocionan. ¿Ustedes no se acuerdan de Michael Jackson? ¿Y no se acuerdan de esas multitudes y esas mujeres que se quitaban la ropa y hacían de todo? Bueno, no vamos a Michael Jackson, vamos aquí a uno que ustedes conocen y que es del país de muchos de ustedes, que se llama Vicente Fernández. Y lágrimas y llorando y que te amo y que no sé qué. Ahora los que somos viejitos, de uno que se llamaba Leonardo Fabio o Sandro o no sé, no recuerdo, Luis Gabriel, Juan Gabriel. Y las emociones hablan muy lindo. Así hay predicadores que hablan lindo, hablan hermoso y nos llega al oído y nos engañan. Pero tú no te puedes dejar engañar por la voz. Filipenses 1:3. Mire, hermanos, cuando tú escuchas este evangelio de la gracia, la Biblia dice que el Señor terminará la obra que comenzó en ti. Ok, entonces, si el Señor comenzó una obra en ti un día y tú aceptaste que Jesucristo es el Señor y tú te reconciliaste con Él, ¿y te vas a perder? Entonces, sí, yo me puedo perder. Si tú te puedes perder, entonces Cristo es un mentiroso, porque no puede terminar la obra que comenzó en ti. Si lo que Él comenzó, Él lo va a terminar, aunque sea con lágrimas. Aunque, hermanito, si se sale de la palabra, de allá te va a sacar el Señor con una enfermedad, con un dolor, con un divorcio, con pobreza, como sea. O si te tiene que llevar, te lleva. Pero Él va a terminar la obra que comenzó en ti, tarde que temprano. Filipenses 1:3-6. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Te va a perfeccionar. ¿Sabe que un ejemplo bonito de eso es ¿se acuerda que cuando Jesús lo crucificaron habían dos ladrones, verdad? Y uno al lado derecho y el otro al lado izquierdo. Y uno era un predestinado del Señor, el otro no. Y el que era predestinado, Jesús no le predicó el evangelio. Ahí no dice en la Biblia que Jesús se bajó y le dijo: mira, ¿sabes qué? Cree en mí y serás salvo. No, Jesús ni siquiera. El otro venía de matar, de hacer de todo. Ellos venían de todo y los tenían ahí. Lo único es que cuando él escuchó la voz, ¿y cuál fue la voz de papá? Señor, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Señor, tengo sed. Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Todas las cosas que dijo Jesús. Él no estaba evangelizando a nadie,
Sin embargo, este escuchó la voz de su papá y dijo: wow, mira quién está aquí. Y le dijo: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Y el otro, ¿qué le dijo? Bájate, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. ¿Por qué? Porque no era un predestinado del Señor. Pero los hijos, el Señor cumple la obra, aunque sea en ese último momento, aunque sea ahí antes de morirse, aunque pase lo que pase, ahí. Por eso, hermanas, si su esposo, su hijo, algún familiar suyo murió, si es un predestinado del Señor, no tenga temor. No que está en el infierno, no que se está quemando en la quinta paila, que se está, otros que en el purgatorio. No. Si es un hijo, está con papá. Recibiendo allá, está recibiendo, pero él está con papá. Porque todo lo que nosotros hagamos en la carne, lo vamos a pagar en la carne. Todo lo que el hombre sembrare, ¿eso qué? Segará. Pero claro, no nos conviene decir eso mucho, ¿no? Porque si decimos que todo lo que el hombre sembrar, eso también segará, de pronto la gente dice: no, pues grave, porque entonces ahora yo voy a comenzar a sufrir porque estoy haciendo cosas malas. Hermanito, esa es la mala noticia. La buena es que no te vas a perder, que no te vas a ir para el infierno. La mala es que lo vas a pagar aquí en la tierra. El Señor te va a disciplinar. ¿Por qué? Porque el Señor dice: al que ama, disciplina. Y lo tiene por hijo y lo azota. Entonces, cuando estés pasando por disciplina, dele gracias a Dios: gracias, papá, porque tú me amas, porque tú no quieres que yo me pierda, y acepte la disciplina del Señor. Ok, Romanos 6:14. Lo que hace la gracia en nosotros. Porque hay gente que dice: no, pero es que ¿y si yo me pierdo? ¿Y si yo soy pecador? ¿Y si yo hago esto? ¿Y si yo hago lo otro? Y aunque yo esté en la gracia, ¿cuántos cristianos hemos visto nosotros? ¿Cuántos hermanos? Y esto es una pregunta que ustedes pueden ver. ¿Cuántos hermanos se han bautizado y hoy en día están en el alcohol, vicios, drogas, prostitución? Nunca han regresado al evangelio. ¿Cuántos? Miles. ¿Cuántos vivieron 5, 10, 15 años en la iglesia y después se perdieron? Cientos, ¿verdad? Porque no eran predestinados. Pero los que están predestinados y tienen la gracia, mire lo que dice la Biblia. Romanos 6:14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú estás bajo la gracia, te pueden dar muchas ganas de pecar. Y te dan ganas. Uy, y eso es bueno, ¿o no? ¿A la carne no le gusta hacer cosas raras? Le gusta. Pero en tu corazón hay algo que te dice: no lo hagas, no lo hagas, te va a ir mal, vas a cometer errores. Y de pronto te metiste en la boca del lobo y te mordió, pero no te quitó el brazo. Si tú aprendiste, te retiras. ¿Sí me entienden? ¿Sí me entienden, hermanos? ¿Cuántas cosas nos metemos nosotros y nos afecta? Bueno, demos otra oportunidad, a ver si de pronto. No, hermano, no le dé más oportunidad, porque ahí sí te va a devorar. Pero no va a ser tu espíritu, te va a devorar tu carne y vas a sufrir y a pasar duro. Por eso el Señor dijo que mediante el evangelio de la gracia íbamos a reinar en vida, porque el pecado ya no tenía más poder sobre nosotros. Y es que no tiene poder, pero nosotros tenemos que aprender a saber qué es la gracia. Mientras que la gracia no esté en nosotros, el pecado, somos presa fácil de las emociones. Mire, cuando tú estás en la ley, hermano, te da ganas de hacer todo lo malo. Todo en la ley te da ganas de hacer lo malo, ¿o no? Te dan ganas. Puede que no lo hagas, yo no estoy diciendo que lo estás haciendo, pero sí te dan ganas. Y tienes que ir a hacer un ayuno de: Señor, voy a hacer este ayuno de 30 días, Señor, porque es que no puedo dejar de enamorarme de esa mujer sabiendo que yo soy casado. No lo estás haciendo, pero ¿qué estás haciendo? Un ayuno para tratar
Porque estás tratando de gobernar tu carne. Señor, voy a hacer un pacto contigo, Señor, de esto, voy a hacer un pacto de lo otro, porque no quiero ser más chismosa, me he metido en muchos líos, porque está bajo la ley. Pero cuando tú comienzas a declarar la gracia, cuando tú comienzas a decir: tú me salvaste, tú me limpiaste, tú me libraste, tú me purificaste, entonces el pecado no se enseñoreará más de ti. Y va a llegar un momento en que va a decirle a eso: ¿sabes qué? Ni me gustó, ni me gusta. Y de pronto esa que vio una reina ahí que tenías ganas de caer, la ve un esqueleto. O algo le ve, algo malo le ve, entonces no caes en el pecado. ¿Por qué? Porque la cobertura angelical está contigo, porque el Señor dijo que Él mandaría a sus ángeles para que nos libraran. Vamos a otro versículo. Hebreos 10:26. Algunos dirán: bueno, ¿y si yo insisto? ¿Y si yo insisto en pecar? ¿Y si yo insisto? Pues no insista tanto, hermano. Vamos a leer este versículo. Porque si pecaremos, voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad. ¿Y cuál es el conocimiento de la verdad? Lo que les estamos enseñando, el evangelio. Ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que vio, bueno, voy hasta acá porque esto es bueno. Aquí vamos a entrar en teología. Hasta ahí, ¿qué se nos viene a la cabeza? Inmediatamente: fuego que ha de devorar a los adversarios. Fuego. ¿Qué es lo que nos viene a la cabeza? Infierno, ¿verdad? Infierno. Ahí mismo, diablo, me voy a perder. Hermanos, ¿a quién le importa que se pierda? ¿A quién le importa? Vaya y pregúntele a cualquier persona en el mundo a quién le importa. La gente dice: pues que yo sigo haciendo lo mismo, como y bebo y qué. Porque ese es el concepto. Pero vamos adelante. Vamos al versículo que nos aclara esto. El siguiente: el que viola, está hablando ahora de la ley de Moisés, por el testimonio de dos o tres testigos, muere irremisiblemente. O sea, ¿qué quiere decir morir irremisiblemente? Que lo apedreaban, ¿se acuerdan? No es que se murió su carne, no es que, perdón, su espíritu, sino que muere, lo mataban. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? ¿Sabe cómo nosotros ponemos por inmunda la sangre de Cristo? ¿Sabías cómo? Y esa es una de las cosas que muy pocos saben. Tú haces afrenta al Espíritu de gracia cuando sigues la ley, cuando te justificas por la ley. Estás poniendo por inmunda la sangre de Cristo, porque la sangre de Cristo vino a pagar el precio por nosotros y a quitar la ley, a quitar el pecado, a quitar todo lo inmundo, a quitar la basura. Entonces, cuando nosotros nos declaramos que somos malos pecadores, que Cristo no hizo nada en la cruz del Calvario, tú estás poniendo por inmunda la sangre de Cristo. Pero cuando tú declaras: Él me salvó, Él me libró, Él me purificó, Él me sanó, yo soy hijo de Él, Él no me va a dejar perder, ninguna condenación hay para mí porque soy su hijo, Él está conmigo, yo soy su hijo y Él no me va a dejar que nadie me destruya porque Él es mi Padre. Ahí en ese momento yo declaro que la sangre de Cristo hizo poder. Pero si yo tengo que comenzar a hacer algo para liberar mi vida, estoy perdido. Hermano, que los demonios, ¿cuáles demonios? Entonces, ¿para qué murió Cristo? Hermano, bueno, ¿cómo dice el versículo? Ya se me olvidó. Voy a leerlos, esos dos versículos.
Si esto no les aclara su mente, yo no sé qué les va a aclarar. Hebreos 2:14. A los que todavía siguen creyendo. Voy a volver a explicar esto, porque somos los hijos del Señor, no somos cualquier basura. Y los que somos hijos, somos hijos. ¿Sabe una cosa? Si tu hijo, voy a hacer una pregunta humana, si tu hijo es un drogadicto, un alcohólico, mató a una persona y se fue para la cárcel, después de eso al día siguiente vas a la corte y le dice al juez, le dice, ¿sabe qué? Ahora quítele el apellido porque ese ya no sigue siendo mi hijo. ¿Lo haces? Allá en la cárcel va, mijito, pórtese bien, mire lo que te pasó. Siempre lo vas a amar, y aún en tu mente lo vas a amar, y aún lo vas a recordar porque es tu hijo. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial nos va a liberar a nosotros todos los días y va a luchar por nosotros? ¿Va a dejar que nos perdamos? ¿Va a dejar que nos perdamos? Él no nos va a dejar que nos perdamos. Eso es una mentira. Hebreos 2:14, vamos a leer eso. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre. ¿Cuáles son los hijos? Ok, participaron de carne y sangre. Ojo con eso. Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo. O sea, qué sencillo. Nosotros éramos ángeles antes de la fundación del mundo. Él nos entregó un cuerpo, o no dice ahí. Así que por cuanto los hijos participaron de ¿qué? De carne y sangre. Los hijos, o sea, nosotros éramos ángeles. Estábamos con papá ya en la eternidad, y Él nos dio un cuerpo y nos dijo: cuando tu mamá y tu papá tuvieron relaciones, en ese momento el Señor envió un espíritu, y ese espíritu eras tú, y le dijo: ve a ese cuerpecito, ahí vas a estar tú. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre. Él también, ¿quién es Él? Jesús. También participó de lo mismo, o sea, vino e hizo lo mismo. Tomó un cuerpo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. ¿Y quién tenía el imperio de la muerte? Esto es, no, al vecino. ¿Por qué no se escondieron ese versículo? ¿Por qué no lo escondieron? ¿Ustedes nunca se han pensado eso? ¿Por qué? Porque es muy rico predicar de demonios. Es muy rico predicar, ¿sabe que usted está endemoniado? El diablo te tiene. No, nosotros tenemos que predicarle: mire, hermana, si usted es mal geniada es porque usted quiere serlo, y usted tiene que cambiar porque usted puede hacerlo, porque usted puede, porque el Espíritu Santo mora en ti. No, es que un demonio vino y me hizo hablar mal. Y yo no sé, yo sentí que agarrar el teléfono. Entonces viene: pastor, ¿sabe qué? Es que yo estoy sintiendo una sombra extraña, y llega a mi casa y yo no sé, pero es que es rara esa sombra, y yo siento como que hay algo que se me pone hasta fría la piel, y siento como algo frío, y me hace cometer errores. Mentirosa. Lo que pasa es que tiene que reconocer que nuestra carne es mala. Tú andas con un tiburón encima. ¿Se acuerdan de el pescador? Es el que de los, sí, es el que andaba con el tiburón encima, que decían que comieran que se tomaran la emulsión, el aceite de bacalao, y salía emulsión de escote, que salía ahí por todo lado con eso. Así cargamos nosotros un tiburón encima. Esta carne es mala. Por eso el Señor vino a destruir lo que tenía el imperio de la muerte. Nosotros caminamos con un muerto encima. Lo que pasa es que muchas veces le queremos dar vida al muerto, y ese muerto hiede. Es malo. Pastor, pero yo me miro al espejo y me veo tan lindo y tan linda. Es malo. Dele un poquitico de rienda suelta a tu mente. ¿Y qué hace? ¿Qué hace la mente? Dele un poquitico de rienda suelta.
tú tienes que controlarla. Pero mientras que tú estés en el Evangelio, en el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu te hace dominar a ese cuerpo de muerte. Y tú dices: no, 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 no tiene poder sobre mí. Y no tiene poder. Colosenses 2:13, vuelvo a repetir cómo comencé la prédica, para que podamos entender estos versículos. Y a vosotros, alabanza por favor, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, ojo lo que dice, de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. No, pero no me perdonó todos. ¿No hemos escuchado eso? Mire, hermanos, yo pongo a leer esto y yo digo: Señor, ¿qué nos pasaba a nosotros? ¿Dónde estábamos? El Señor perdonó todos tus pecados, amado hermano. Sí, pero es que yo todavía tengo odio contra mi mamá. No, venga para acá, la voy a liberar, hermana, porque usted todavía tiene odio contra su mamá. Señor, pídale perdón al Señor por ese pecado de que usted le tenía. O me perdonó o no me perdonó. ¿Sí o no? O me perdonó o no me perdonó. Aquí dice que nos perdonó. Entonces, si nos perdonó, el Señor vuelve otra vez: no, un momentico, yo te perdoné un pedacito, pero no todo. Todo nos perdonó. Voy a leerlo otra vez. Perdonándoos todos los pecados, anulando. ¿Qué es anular? Cuando tú le pones, ustedes saben, ese cheque que hacen mal uno, le pones ahí void, le pones ahí, ¿qué quiere decir? Anulado, que no sirve. ¿Lo podemos ir a cambiar al banco? No, eso ya no sirve. Rómpalo, destrúyelo, porque eso no te sirve. Entonces dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando, ojo aquí, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, ¿los principados y potestades continúan todavía con poder? No, Cristo les quitó el poder. Entonces, ¿por qué hay muchas veces que escuchamos: es que hermano, el diablo es poderoso y te puede hacer caer? Y uno le dice: ¿y Cristo? Bueno, Cristo puede hacer lo que Él pueda, pero el diablo te puede destruir. ¿Qué es lo que estamos quitando? La soberanía a mi Rey. Mi Dios es Dios sobre todas las cosas. Cristo es el Señor, Dios Todopoderoso, y a Él adoramos, a Él glorificamos. Y hoy vamos a ponernos de pie y vamos a alabar su nombre, en el nombre de Jesús.